MSI. Entonces, para eso, primero vamos a comentar un poco la evolución del diseño lógico. Bien, ahí continuamos entonces. Bien. Todos sabemos bien que el desarrollo de los circuitos de mediana y gran escala de integración que nos han puesto para nuestra utilización los fabricantes de componentes son circuitos que representan tareas lógicas concretas y que además dentro del circuito integrado está la mayor cantidad de interconexionado. Prácticamente a esos circuitos integrados lo único que tenemos que hacer es ponerle la alimentación, es decir, las tensiones de polarización, el elemento de referencia, que es tierra, y las variables de excitación, y por lo tanto obtenemos las salidas correspondientes. Hemos dicho nosotros, para manejar estos circuitos integrados, tienes que conocer exactamente la tarea lógica que realiza y la tabla de verdad que cumple. Si tienes esa información, puedes utilizar estos circuitos integrados para realizar la síntesis correspondiente. Entonces, de eso se trata la evolución del diseño lógico. En esa evolución, que va generándote nuevos métodos de síntesis a medida que van apareciendo circuitos integrados cada vez más complejos, entonces se trata de adoptar estos circuitos complejos. De tal manera que la mayor cantidad de interconexionado quede dentro del circuito integrado y solo exista fuera de ella lo mínimo indispensable para la conexión. Ese es un primer hecho. Un segundo hecho, que utilizando esos circuitos integrados tienes que reducir considerablemente la tarjeta impresa. Entonces, ¿eso qué significa? No significa que va a abaratarse el costo del diseño y también va a reducir el consumo de energía. Entonces, nosotros tenemos dos campos de aplicación, los combinacionales y los secuenciales. Por lo tanto, el método MSI existe para ambos campos de aplicación. Ahora nosotros veremos la aplicación para los sistemas combinacionales utilizando los circuitos de mediana escala de integración, conocido con el nombre de MSI, que en realidad el método en cuestión no tiene un procedimiento concreto como el que hemos establecido en el método de Carnot, o en el de King-McClaskey, o en el de Lore exclusivo, o en el de variables biformes, que hay pasos concretos que dar, ¿no ve? En cambio, en el MSI, el método lo establece el diseñador en el momento que decide qué circuito integrado va a utilizar, o sea, de la tecnología MSI, obviamente, qué circuito integrado va a utilizar en el proceso de diseño. Y eso es lo que vamos a mostrar. Ahora, si uno lo toma como que es la regla o es el método para diseñar con esto, por ejemplo, el conocer la tarea lógica que realiza ese circuito integrado, bueno, tómenlo de esa manera. Pero en realidad no hay un método concreto, sino es la habilidad del diseñador. La óptica con que vea los circuitos integrados el diseñador para luego realizar la aplicación. En ese sentido, hay que procurar utilizar los circuitos integrados los más complejos posibles, los más complicados, y que conozcamos su tarea lógica y su tabla de verdad. Eso es importante para nosotros. Entonces, por eso mismo hemos tenido que desarrollar previamente todos los sistemas que están involucrados dentro de los circuitos de mediana escala de integración. Hemos visto codificadores, decodificadores, transcodificadores, etc. Entonces, vamos a
echar mano de esos circuitos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a procurar mostrar en ese proceso, un diseño que hemos hecho por los métodos tradicionales, por ejemplo, Carnot, o King-McCluskey, o variables biformes. ¿Y qué es lo que hemos visto en el capítulo 4? Como algo más complicado que hayamos visto allí, ha sido el decodificador de 4 bits a 7 segmentos. ¿No ve? Hemos visto ese decodificador y hemos visto que podemos diseñar ese decodificador aceptando códigos erróneos o rechazando los códigos erróneos, que eran funciones incompletamente definidas vía el auxiliar fibo-booleano, que en función de qué fibo-booleanos nos conviene para una mayor reducción, nosotros habíamos obtenido unos circuitos que aceptaban códigos erróneos, y para hacer la tarea lógica de este visor de 7 segmentos, habíamos encontrado que eran necesarios 7 circuitos integrados. Entonces, y si hacíamos el desechazo de códigos erróneos, o sea, el decodificador de precisión, estábamos por los 11 o más circuitos integrados. Era 11, como mínimo, ¿no ve? Pero son 11. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la tarjeta, en la superficie de una tarjeta impresa, tienen que estar esos 7 circuitos integrados o esos 11 circuitos integrados, que es la máxima reducción que hemos podido lograr. Entonces, vamos a ver que este método, el método MSI, todavía nos va a hacer reducir más que aquello. Ahí se justifica el método. Y para cada tipo de circuito integrado que utilicemos, nosotros vamos a establecer el propio método en función de la necesidad que tengamos. Esto es lo que vamos a ver ahora. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienes que tener un buen ejercicio, una buena práctica en los métodos, no sé si llamarlos tradicionales, tal vez sea mejor decir los métodos formales. El método gráfico de Carnot, el de King-McCluskey, el de variables biformes y finalmente el del OR exclusivo. Porque ahí empieza a nacer esa imaginación que uno tiene en la aplicación de los sistemas digitales. Entonces, esto es importante para nosotros. Bien, este diseño nosotros lo realizaremos, ¿no ve? Siguiendo la metodología de un circuito integrado, pero no la metodología de diseño de ese circuito integrado, sino conociendo su tarea lógica. Entonces, como vamos a utilizar un circuito integrado y teóricamente la más compleja posible, ¿no ve? Entonces eso se va a denominar método MSI, de tal manera que la mayor cantidad de interconexionado quede dentro de este circuito integrado y lo mínimo indispensable quede fuera de ella. ¿Eso qué hace con los diseños? Me aumenta la confiabilidad del diseño. Es decir, la confiabilidad se refiere a los errores que pueden existir fuera de los circuitos integrados, porque dentro del circuito integrado que ha diseñado el fabricante, obvio que no hay errores, no hay posibilidades de fallas, a no ser que uno lo manipule aplicándole alguna condición no correcta, que no haya sido recomendado por el fabricante. Como por ejemplo, el fabricante te va a decir, para polarizar necesitas aplicarle una fuente de tensión de 5 voltios. Pero tú dices, no, polarizar le voy a meter 10 voltios. Ahí, obviamente se ha quemado ese dispositivo. Entonces tú has aplicado una condición no recomendada. Si siempre vas a aplicar las condiciones recomendadas para el circuito integrado, claro, exagero al decir, me va a servir de por vida. ¿No ve? Hasta que no cometa un error. Entonces, de eso depende. Pero va a tener un altísimo grado de confiabilidad el utilizar ese circuito integrado. Entonces nosotros estamos mostrando cómo vamos a hacer esto, ¿no ven?
sea, inicialmente me queda en la idea de que nosotros debemos adoptar los circuitos integrados más complejos para realizar el diseño. Entonces, por eso estamos mencionando esta parte que dice, para mejor desarrollo repetiremos las funciones canónicas obtenidas de la tabla de verdad, incluyendo las funciones fibolianas, expresadas en la primera forma canónica resultante. Sí, lo voy a mostrar. Esto lo hemos hecho en el capítulo 4. Y hemos utilizado los fibolianos para la mayor reducción y esa nos ha resultado en un circuito que se puede implementar con 7 circuitos integrados. Si nosotros logramos un resultado con los mecanismos que vamos a utilizar, emplear una menor cantidad de circuitos integrados, ya habremos tenido un éxito. Tal vez incluso podríamos quedarnos con la satisfacción de decir, sí, pero lo logré. Lo mínimo que requerimos es esos 7 circuitos integrados. Si obtienes más de esos 7 circuitos integrados, vos dices, no, pues no me ha servido mucho el método, porque si es mayor la cantidad de circuitos integrados que voy a utilizar, mayor la superficie de tarjeta impresa, mayor costo, mayor consumo de energía, mayor costo en circuitos integrados, por lo tanto es un proyecto antieconómico. Lo mínimo, igual, con los métodos formales del Carnot, King, McCluskey, variables biformes, etc. Mejor si tiene una menor cantidad de circuitos integrados. Mejor, ¿no ven? Eso es lo que vamos a ir mostrando con la metodología. Entonces, para eso, del capítulo que hemos terminado de desarrollar, que es el 4, me estoy copiando precisamente aquel que habíamos hecho el diseño de el visor de 7 segmentos. Claro, el visor se llama display. Display de 7 segmentos. Y aquí está mostrado ese display. ¿No ve? Cada segmento es un diodo LED, hemos dicho. Y esta es la distribución de los segmentos para poder visualizar los números por ahora. Después ya podemos hacer letras, etc. Esta es la filosofía para hacer todos esos letreros luminosos, por ejemplo. ¿No ve? Ok. Eso es un comentario, obviamente, al margen. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Lo primero que teníamos que hacer era una matriz de estados. Esta matriz de estados lo decidimos en base a qué tipo de display vamos a utilizar. Si es un display de ánodo común o es un display de cátodo común. Porque eso me va a determinar si voy a poner en estas casillas en blanco que estamos acá observando o en estas casillas que están con X, voy a poner un 1 o voy a poner un 0. Dependiendo si es ánodo común o es cátodo común. ¿No ven? Ok. La primera cosa. Lo segundo, construimos nuestra matriz de estados. La matriz de estados, ¿a qué se refiere? A que iluminando los diferentes segmentos, yo puedo ver el número en cuestión. Por ejemplo, me voy a tomar como ejemplo el 6. ¿No ven? Aquí parece decir, supuestamente este es ánodo común. No, parece decir, tienes que poner un 1 lógico a todos los segmentos excepto al segmento B. Este es el A, B, C, D, E, F y G. Excepto al segmento B. Entonces, si uno mira, te dice, esto tiene que estar apagado. Entonces, ¿qué se va a iluminar? A, se va a iluminar F, se va a iluminar E, se va a iluminar D, se va a iluminar C y se va a iluminar G. Y eso es un 6 para mí. ¿No ve? Entonces, de esa manera hemos decidido esta matriz de estados en función de los displays que estamos utilizando. Una vez que tengo esta matriz de estados, nosotros desarrollamos su tabla de verdad. Para eso seguramente nos han dicho, ¿sabes qué? Quiero que utilices el código binario natural, por decir. Entonces ya sabemos que estos dispositivos son para 4 variables de excitación. Entonces, con 4 variables de excitación, tú sabes que puedes generar 16 posibles combinaciones. Y eso es lo primero que te haces. Tienes las 16 combinaciones posibles. Y luego de ahí decides, como yo tengo que solo diseñar un visor de 0 a 9, entonces, por ejemplo, me voy a tomar el BCD natural de 0 a 9.
Entonces, son las primeras combinaciones. Y las 6 siguientes que me quedan los voy a utilizar como fibooleanos. Entonces, de esa manera está definido esta tabla. Si te fijas, hasta la posición 9, en los diferentes segmentos, en cada casilla, o tienen 1 o tienen un 0, porque ahí la función está definida. En cambio, en las casillas correspondientes, del 10 al 15, para todos los segmentos, hay una X. ¿Qué quiere decir? Esa X va a valer 0 o 1, dependiendo el grado de síntesis que yo quiera obtener. Entonces ahí dijimos, si tú quieres hacer una síntesis de no precisión, me lo vas a anotar de esa manera, porque eso me va a decir que tú estás seleccionando los fibooleanos que te permitan una mayor reducción. No lo puedes dejar sin anotar, porque si no das esa indicación, el que va a revisar tu tabla va a decir, está mal, no corresponde. Ok, o pones la anotación, voy a hacer un decodificador de precisión, y en ese caso las combinaciones del 10 al 15 los tienes que anotar todos como ceros para los diferentes segmentos. Aclarado eso, que hay que anotar siempre un cartelito, ¿no ve? Entonces vamos a recordar, de aquí hemos establecido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones, y las funciones toman el 1 en esta posición de los min términos o el 0 en estas otras posiciones. ¿De dónde y de ahí hemos podido escribir esta función? F de A es la sumatoria. Si te fijas vos, esta columna está justo ahí. Tomo un 1 en el min término 0, en el 2, en el 3, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9. Es esta columna que se ha copiado. Ahí han tomado el estado 1. Y no se menciona, por ejemplo, el min término 0. Claro, ahí toma el 0. Perdón, el min término 1. Ahí no se menciona, ahí toma el valor de 0. Aquí no está. Y se agregan los fibooleanos, porque esto los vamos a decidir después. Con esa misma filosofía hemos escrito en ese capítulo estas 7 funciones. Estas 7 funciones. En ese capítulo hemos volcado las funciones a un diagrama de Carnot. De ese diagrama de Carnot, 7 diagramas en nuestro caso, hemos procurado hacer la mayor cantidad de grupos comunes a los 7 y tratar de obtener los circuitos más reducidos posibles. Esto es lo que hicimos. Claro, yo solo voy a mostrar un segmento, no voy a mostrar otra vez los 7 Carnots. Entonces, por ejemplo, para el segmento A, que es el que estamos repasando, ¿no ve? Para el segmento A, entonces este es su Carnot. Toma el 1 en el min término 0, toma 1 en el min término 2, en el min término 3, y efectivamente está así. Y toma los fibooleanos en los min términos 10, 11, 12, 13, 14 y 15, y ahí están los X. Entonces, con el auxilio de los fibooleanos hemos procurado realizar los grupos mayores. Y dentro de esos grupos mayores me han quedado 2 grupos de 8 cubos totalmente adyacentes y otros 2 grupos de 4 cubos adyacentes. Revisado si hay superfluos, hemos dicho no tenemos superfluos, porque siempre hay algún elemento propio al grupo, aunque el resto estén siendo compartidos. ¿No? Por ejemplo, en este tenemos los 3 elementos estos que están siendo compartidos, pero este es propio, por eso no es superfluo. Entonces, ya, hemos cumplido con todas las reglas que nos dice el diagrama de Carnot para una buena síntesis. Y hemos obtenido esta función para ese segmento, pero podemos volver a verificar. Y de esa forma hemos obtenido estas 7 funciones. Estas 7 funciones los hemos dibujado unificando los operadores. Es decir, ¿qué hemos hecho? Lo hemos aplicado 2 veces Morgan y hemos representado o todos con NAND o todos con NOT. Eso es unificar los operadores. ¿No ven? Ok. Y nos ha resultado en un circuito que me daba como resultado esto, de que utilizábamos 7 circuitos integrados. Entonces, esta función, para poder visualizar esos números del 0 al 9, yo voy a utilizar 7 circuitos integrados. Armamos el circuito y
empiezas a manipular las variables de entrada y tú vas a poder ver los números correspondientes. Ok. Dicho eso, esta función nosotros queremos aplicarle al método MSI. El primer desafío que tenemos es que debemos obtener un circuito con una menor cantidad de circuitos integrados. O sea, lo mínimo que aceptaríamos es 7. Ya, igual. ¿No ves? Ese es un consuelo. Mejor si es menor que esto. Si es mayor, no nos conviene. Ok. Partimos con esa idea. Ahora, para concretar esa idea, tenemos que adoptar algún circuito integrado con MSI. En el MSI, ¿qué te? De codificadores, transcodificadores, multiplexadores, demultiplexadores, comparadores. No voy a poner el generador de paridad par o impar, eso no me va a servir, ese tiene un propósito específico. Pero de esa lista, casi 5 circuitos, 5 modelos combinacionales me van a servir para mi propósito. Ok. Nosotros vamos a utilizar unos multiplexadores. Y hemos dicho, voy a hacer esta síntesis con unos multiplexadores. Después le vamos a cambiar el circuito integrado. Vamos a hacer también la misma síntesis por otro mecanismo, por otro circuito integrado. Okay. Mi primera decisión es multiplexadores. Entonces, para que tú tengas éxito en el diseño, lo primero que tienes que empezar a hacer es repasar tus conocimientos de los multiplexadores. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar a aplicar el método de síntesis mediante los circuitos de mediana escala de integración. Por eso se conoce como método MSI. Ok. Y aquí estamos volviendo a ratificar lo que decíamos antes. Tenemos que tratar de utilizar los circuitos integrados, cada vez los más complejos. Eso te va a dar éxito en tu tarea. Por ahora conocemos esos pocos, ¿no? 5 en nuestro caso. ¿No ven? Ok. O 6, creo. Bueno, adoptamos los más complejos y estamos pensando adoptar el multiplexador. ¿No ven? Entonces, para tener un buen resultado, hemos dicho, tienes que empezar a repasar tus conocimientos que conoces de los multiplexadores. Entonces, en esa aplicación del método, es lo que te está diciendo aquí, que tú puedes utilizar algunos elementos combinacionales que te permitan complementar el conexionado final de tus circuitos integrados complejos que estás utilizando, para complementar la tarea lógica. ¿Cuál es tu tarea lógica? El visor de 7 segmentos que se despliegue la información de los símbolos del sistema de numeración decimal. Esa es nuestra tarea lógica. Entonces, para eso te está diciendo que tú puedes utilizar todos estos circuitos integrados. De todos estos, ¿qué conozco yo? Conozco el codificador, decodificador, transcodificador, MUX, de MUX. Y aquí ya no estamos mencionando lo que habíamos dicho. El comparador también se puede usar, pero es más específico eso. Tampoco estamos usando el generador de bit de paridad. También es específico eso. No conozco este circuito. Estos son los circuitos aritméticos. Es el objeto de nuestro estudio en el capítulo 5. Todo un capítulo dedicado a los circuitos aritméticos, siendo que los circuitos aritméticos son los más sencillos que existen. Pero una vez que tengamos esto, también vamos a poder utilizar esto. Y en este largo etcétera, cortito, en este cortito etcétera, están involucrados todos los otros circuitos integrados en el tema combinacional que puedan aparecer, que van a ser posibles utilizar. E incluso, no los conozco todavía por ahora, todos los módulos de lógica secuencial que se pueden utilizar en la síntesis de los módulos combinacionales. Porque cuando lleguemos a ese capítulo, para los módulos secuenciales también puedo utilizar los módulos combinacionales. Ambos. Estamos yendo por orden nosotros. Ok, entonces ya te he dicho, todos estos puedes utilizar. De todos esos hemos dicho, vamos a hacer con el MUX nosotros por una primera parte y después lo iremos analizando. Veamos en qué consiste el método. Para esto hemos dicho, adoptamos este circuito multiplexador.
Entonces, este MUX estamos adoptando. ¿Qué había de los multiplexadores? Entonces empiezo yo a pasar nuestros conocimientos. Y para nosotros, como mi diseño es de 4 variables de entrada, es lo mínimo que tengo que repasar, si recuerdo yo de los multiplexadores de 4 entradas de información. Entonces, para recordar al multiplexador, ¿qué hago? Tengo que recordar el teorema fundamental para 4 proporciones. Y aquí está el teorema fundamental en su primera parte. Puedo recordar en su segunda. Hay 2 formas, claro. De las 2 formas tú puedes hacer. Entonces, de la primera forma canónica, es la intersección de todos, es la unión de todos los min términos de n variables. Y de acuerdo al teorema fundamental, esto es igual a 1. ¿Me acordé? Sí, eso es perfecto. Y lo hemos escrito. Ahora, y tú puedes decir, pero tú has dicho de los multiplexadores. Este teorema fundamental lo puedo transformar a que responda a un circuito integrado multiplexador. ¿Cómo lo puedes transformar? Por ejemplo, va a ser de 16 entradas de información, una salida. Ese multiplexador. ¿No ve? Entonces, ¿qué voy a decir? Estas van a ser A, B, C y D, mis variables de selección que utiliza el multiplexador. ¿Qué seleccionan, pues? Las entradas. ¿Te acuerdas? Entonces, me está diciendo, estos son los códigos con que se van a seleccionar las diferentes entradas. Entonces, aquí yo le puedo adosar una I. Entonces, para el multiplexador sería I sub 0, sería la entrada de información 0. Y ese subíndice de 0 proviene de este equivalente. Ya me estoy acordando del multiplexador, ¿no ve? Entonces, aquí va a ser I sub 1, I sub 2, I sub 3, y el final va a ser I sub 15. Ya tengo mi multiplexador. Entonces, me dice, estas van a ser las variables de selección y las Is van a ser las entradas de información. Ok. Ahora, para mi método de síntesis, MSI, vamos a solo cambiar ligeramente el nombre. Estos hemos dicho variables de selección. ¿No ve? Va a continuar con ese nombre, variables de selección. A la entrada de información, los Is, y hemos dicho, y en forma genérica para todos, se va a llamar variables residuo. Los Is son variables residuo. Entonces me dice, si la variable residuo toma el valor 0, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer desaparecer la variable de selección. Entonces, a partir del teorema fundamental, me va a construir una función. ¿Y qué función es? La de un multiplexador. Nada más elemental que eso. Si la variable residuo me va a tomar el valor 1, porque esa entrada de información puede valer 0 o 1. Solo esos 2 casos, ¿no ve? Si vale 1, me va a decir, está presente el min término correspondiente a la variable de selección. Y por eso está dejando entrar esa información. Convenientemente elegido las entradas de información, ese multiplexador me va a poder sintetizar una aplicación determinada. Entonces, la aplicación determinada que estamos queriendo hacer con esto es el visor de 7 segmentos. Ya nació la idea. Ya hemos partido del teorema fundamental y hemos dicho, este representa un multiplexador. Entonces, y aquí te lo voy a mostrar eso que te decía. ¿Cómo identificamos a un multiplexador? Hay que acostumbrarse a anotar de esta forma, ¿no ve? Un multiplexador de 16 entradas de información, quiere decir esto, barra 4 variables de selección. Normalmente no se coloca hasta ahí, se pone una barra y una salida. Entonces eso me representa un multiplexador, pero para este caso de 16, ¿no ve? 4 variables de selección. Ok, esta es la forma como lo vas a anotar. La forma corta de decir, ese es el multiplexador. Y ahí estás dando toda la información. Ok, entonces lo que habíamos comentado era hacer esto. ¿No ve? Yo tenía mi teorema fundamental. Ahora a cada uno de ellos le he adosado el I0, el I1, el I2, o sea, el I sub I, siendo esa letra I el subíndice I,
el valor binario correspondiente que me va a permitir seleccionar esa entrada de información. Ok, listo. Este era ese multiplexador. ¿Puedo utilizarlo? Lo voy a utilizar. Vamos a ver, pero después. Primero estoy analizando. Entonces me dice, ahí voy a generar unas funciones, ¿no ve? Donde la quinta variable es la entrada de información. La variable va a desaparecer cuando la entrada de información sea 0. Y la variable va a aparecer cuando la entrada de información es 1. Ese es el concepto que me queda. Ok, seguimos. Ahora, si en esta misma ecuación, ¿no ve? Momentáneamente me voy olvidando de las entradas de información. Vuelvo a mi ecuación que estaba en la anterior fórmula, de mi ecuación fundamental, de mi teorema fundamental en su primera parte. ¿No ve? Ahora, miro yo esa estructura, yo digo, oye, aquí en la primera función hemos tomado cuatro variables de selección. ¿Qué tal si solo tomamos 3? Entonces, con 3 variables de selección, nosotros podemos en esa misma función mirar, por ejemplo, entre estos dos términos, olvídate los is, ¿no ve? Entre estos dos términos, ¿qué tengo de común? El A negado, B negado, C negado. A negado, B negado, C negado, común de ¿quién? De D negado más D. Oye, ese parece ser un multiplexador también. Pero en ese caso ya son de 3 variables de selección. Y el D negado, el D, van a ser variables residuo. Y a eso además, si va a ser multiplexador, también le voy a adosar 8 is. ¿No ve? 0 y 1 y 2 hasta y 7. 8 is, por eso digo. Y esos is además pueden valer 0 o 1. Pero también yo podría decir que esos ifs, ¿no ve? Están presentes de 0 más d a. Es como decir el i0 vale 0, porque, perdón, 1, porque d negado más d me da 1, por la regla del complemento para la unión. Ajá. Entonces me dice, también me está dando esa entrada de información. O puede suceder que el d negado y el d han desaparecido, toman el valor de 0, entonces como que la entrada de información i0 correspondiente ha tomado el valor 0. Y en ese caso me hace desaparecer todas las variables de selección. Entonces me dice, eso nomás escribí. Es lo que he hecho. Este era mi teorema fundamental, me estoy olvidando momentáneamente los is, por eso no están anotados. Entonces he sacado los comunes. Entonces aquí A, B y C son variables de selección y el D va a pasar a ser variables residuo. Y a eso vamos a afectarle los I sub I. En este caso va a ser un multiplexador de 8 entradas de información, una salida y 3 variables de selección. ¿No ve? Entonces, ahí me está diciendo, al paréntesis lo puedo llamar esto. Entonces me dice, mi paréntesis puede en algún caso llamarse solo D negado, o mi paréntesis en algún caso solo se puede llamar D, o mi paréntesis en algún caso se puede llamar 0, y en algún caso se puede llamar 1. Es lo que hemos dicho. Entonces me dice, y con respecto a tu multiplexador de 16 entradas de información, se han incrementado la posibilidad de los valores de la entrada de información. En el de 16 solo tengo 2 posibilidades, solo 0 o 1. En el multiplexador de 3 variables de selección, tengo 4 posibilidades. La entrada de información, esta entrada de información puede valer 0, una posibilidad. Puede valer 1, 2 posibilidades. Puede valer el D negado, 3 posibilidades. Puede valer el D, 4 posibilidades. ¿Ah? Sencillo. Solo estoy analizando el multiplexador. Y es lo que te está diciendo acá. El I sub I toma el valor de 1
puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de D o de negado. Ya veremos cómo vamos a elegir esos nombres y darle esos valores. Ya veremos. También estoy recordando el circuito integrado. Ok. Bien.